Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestro canal Cuando las Piedras Hablan. Charlaremos de arquitectura, pero el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre una obsesión que el ser humano ha tenido casi desde su aparición en este mundo. El ser humano, a partir de que inicia su proceso de supervivencia y va desarrollando técnicas que le van a permitir controlar su medio e inclusive manifestar la supremacía que tiene sobre el medio al modificar gran parte para su confort y comodidad, empieza a voltear al cielo y empieza a ver y a envidiar a las aves que son dueñas del cielo, que pueden volar. Él empieza a sentir esa envidia y a tratar desde sus más hondas emociones de conquistar el cielo. En ese momento, él va a tratar de cambiarlo, a tratar de apoderarse de él, e inicia una fase de creación de personajes míticos, gran parte de ellos religiosos, gran parte de ellos parte de su rito, en el cual ellos piensan surcar los cielos. Desde las antiguas culturas sumerias, chinas, japonesas, egipcias, prehispánicas, el ser humano ha creado personajes alados, personajes que surcan los cielos, que lo llevan a la gloria, que lo llevan a aquel lugar donde los dioses tienen sus aposentos. Esta manifestación del ser humano se crea por su incapacidad de conquistar el cielo. De esta manera, él va a crear dioses que a través de sus alas lo van a llevar, lo van a transportar, lo van a presentar ante los dioses. Y así surgen los caballos alados, como Pegaso, surgen los dioses o los mensajeros, como Hermes y Mercurio. Pero posteriormente va a surgir una religión que en su momento ellos mismos se van a autocalificar de universales, que es la religión católica. Y en ella, el cielo es lógicamente el lugar donde se encuentra los dioses o el gran Dios. Y sus mensajeros van a ser ángeles, que van a ser personajes alados como todos los míticos anteriores. Y a la fecha, pues nos encontramos también con ese mito de surcar los cielos. Y se han creado superhéroes. Esos superhéroes que pueden volar, que pueden surcar los espacios para estar defendiendo al ser humano. ¿Sí? Pero bueno, nuestras pláticas no son precisamente sobre religión o mito. Hablaremos de arquitectura. El ser humano también, a través de esta capacidad que tenía de transformar el medio, empieza a crear objetos que traten de llegar al cielo. Su primer gran avance es levantar una piedra que estaba en posición horizontal de manera natural. Él la levanta, la para, la entierra y crea el primer gran monumento dirigido hacia el cielo, que es el menhir. Este menhir, que es una sola piedra, empieza
a proliferarse y a crear alineaciones, como en Karnak, donde son cientos de piedras, ¿sí?, levantadas. Menhir significa eso, piedra levantada. Eso sucede en Europa, pero también en América se va a buscar ese elemento constructivo que trate de llegar al cielo. El mejor ejemplo, los tótems. Los tótems van a ser los menhires americanos. A partir de ese momento, el ser humano empieza a construir edificios cada vez más altos, cada vez más cercanos al cielo, más cercanos a sus dioses. Y así encontramos los grandes templos antiguos, ¿sí?, el Sigurat mesopotámico, las pirámides egipcias, la mítica Torre de Babel, donde todos los idiomas surgen como castigo de los dioses, la Acrópolis, ¿sí?, la ciudad de los dioses que están en lo alto. Los griegos la crean para acercarse al cielo. Los romanos empiezan a crear edificios que van a llegar al cielo, ¿sí? Entonces, de esta manera, el ser humano siempre va a buscar las alturas. Sus procedimientos constructivos, de alguna manera, le van a impedir alcanzar más de cierta altura permisible. ¿Por qué? Porque sus elementos estructurales no le permiten crear mayores alturas. Tiene que venir un gran descubrimiento que va a ser la época gótica, y van a permitirse en ese momento, al crear los espacios a través de los arcos apuntados, elevarse. Y todos los pueblos empiezan entonces a competir por las alturas. ¿Y cuál es el edificio que va a permitirles tener esa supremacía de los demás edificios y tratar de alcanzar el cielo? Las catedrales. Todas las ciudades en la época gótica y posteriormente en el Renacimiento y a la fecha van a tratar de alcanzar el cielo. Grandes alturas, ¿sí?, como las catedrales de Alemania, las catedrales de Francia, las de España, ¿sí?, esos interiores extraordinarios que alcanzan alturas nunca antes concebidas, se van a ver en esta época. Posteriormente vamos a encontrar en el Renacimiento un cambio estructural muy importante, pero seguimos con las alturas, ¿sí? Va a tener que llegar la revolución industrial, donde se va a crear elementos materiales diferentes que le van a permitir al ser humano, ahora sí, romper lo estático de sus construcciones. Y de esa manera van a nacer los grandes rascacielos, ¿sí? Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX nos vamos a encontrar con grandes rascacielos, ¿sí?, como por ejemplo el Fiat Iron de Chicago, el edificio del templo masón, los edificios de la telefonía en España, en Madrid, el edificio que en su momento fue el más alto, que fue la torre Empire State, el edificio Sears, el Chrysler. O sea, todos esos edificios van a formar, ¿sí?, un gran avance en la arquitectura.
pero todos ellos van a ser resultado de una torre emblemática que surge a través de un ingeniero que quiere poner a Francia en el sumum de la tecnología en su momento. Finales del siglo XIX, el ingeniero Eiffel, que había construido gran cantidad de puentes, crea una torre que va a ser emblemática y va a ser el símbolo de esa feria. Esta torre, que nosotros la conocemos con el nombre de la Torre Eiffel, les molestó demasiado a los franceses, a tal grado que le exigieron al gobierno que la demolieran. Eiffel, con grandes trabajos, trató de convencer al gobierno de que le aguantaran un poquito. Oye, dame chance de recuperar la inversión. Y de esa manera se fue quedando la Torre Eiffel y ahora es motivo de orgullo de todos los franceses. Pero la arquitectura, la tecnología, la ingeniería siguen avanzando a tal grado que hemos rebasado todos aquellos puntos que se creían que ya se habían conquistado, y no, ahora hemos llegado casi, ¿sí?, a alturas inconcebibles, 1 kilómetro de altura que tienen los actuales rascacielos. Y así empezamos con los grandes edificios de Dubái, la competencia con Taipei, con China, con Shanghái, con las Torres Petronas y todas estas manifestaciones que la tecnología del ser humano ha permitido, ahora sí, casi alcanzar el cielo. Se ha cumplido uno de los grandes deseos del ser humano, pero aún no termina. Nuestros técnicos, nuestros calculistas, nuestros ingenieros y arquitectos siguen buscando romper barreras. Tenemos ya la torre emblemática de China que va a tener 1 kilómetro de altura, pero ya están proyectos que van a rebasar ese tope. Y qué bueno, la tecnología va a representar el siglo XXI y de esta manera el ser humano va a alcanzar la gran obsesión y el gran deseo de alcanzar el cielo. Aunque gracias también a la tecnología, pues ya lo ha surcado. A partir también de finales del siglo XIX, principios del XX, algunos aventureros, siguiendo aquella huella del mítico Ícaro, que se pegó unas alas con cera y quiso volar. Lo logró, pero su ambición lo llevó a acercarse demasiado al sol, se derritió la cera y él cayó. Pero ahora nuestros grandes ingenieros pues han creado unas aves extraordinarias que surcan los cielos, primeramente a velocidades, pues podríamos decir, considerables. ¿Sí? Los hermanos Wright y grandes personajes que trataron de crear un adminículo que pudiese volar. Leonardo da Vinci creó un cierto artefacto que por ahí dicen que es el antecedente de los helicópteros. Pero él no lo creó como helicóptero. Él creó este artefacto como escenografía de una obra religiosa
donde él quería que a través de este objeto los ángeles volaran en el escenario. Pero ahora tenemos aviones, aeroplanos supersónicos que están buscando ya no romper la altura hacia el cielo, sino romper el límite, romper la barrera del sonido. Ya lo tuvimos el Concorde, pero hacía demasiado ruido y gastaba mucha gasolina. Entonces no era comercial. Pero actualmente los ingenieros han reducido esos costos en un 70%. Imagínense qué nos espera para el futuro. Pero no se quedaron en el cielo. Rompieron la barrera del cielo y alcanzaron el espacio. Y ahora el ser humano está tratando de conquistar otros planetas, otros mundos y crear la supremacía humana en el espacio sideral. Pero bueno, los arquitectos, ahí la llevamos. Entre arquitectos, ingenieros y la tecnología del futuro, quién sabe hasta dónde llegarán nuestros edificios. Por su atención, muchas gracias. Nos veremos en la próxima.